En este vídeo vamos a ver cuál es la analogía que Platón establece entre el sol y la idea de bien. ¿Para qué? Para intentar entender con cierto detalle qué es ese bien que gobierna toda la realidad y que constituye la cúspide de dicha realidad, que es la esencia de esencias. Platón, sabemos, compara en la alegoría de la caverna la idea de bien con el sol, porque del mismo modo que el sol ilumina toda la realidad y permite que veamos con nitidez el mundo, la idea de bien, afirmará Platón, hace inteligible la realidad, es decir, la hace comprensible a la razón. La idea de bien, por tanto, ilumina nuestra mente, nuestra razón, para hacer comprensible a esta toda la realidad, todas las ideas a la luz de la idea de bien. Así, lleva a cabo una comparación sistemática entre el bien, la verdad y las ideas, y el sol, la luz y lo visible, es decir, el exterior de la caverna. ¿Por qué esta analogía entre el sol y la idea de bien? Analicemos. Sabemos que el medio privilegiado para conocer la realidad sensible es la vista y que para ver necesitamos nuestros ojos, pero sabemos que no solo necesitamos ojos, necesitamos que haya luz para poder ver lo que nos rodea. ¿Qué representa el ojo y la capacidad de ver en la alegoría de la caverna? El ojo no es otra cosa que el alma racional que debe ir ascendiendo gradualmente por la caverna hasta el exterior y que solo al final y con dificultad es capaz de comprender, es decir, de contemplar intelectualmente, dejando de lado lo sensible, el bien. Pero este alma racional, del mismo modo que el ojo necesita la luz del sol para poder ver, el alma racional necesita la luz del bien para poder contemplar las esencias y poder comprenderlas, así como comprender la relación entre ellas y con el propio bien. Solo si nuestra alma racional es iluminada por la luz que irradia el bien, seremos capaces de distinguir las esencias de todo lo aparente. Además, sabemos que si hay vida es gracias al sol, que los seres vivos necesitamos el sol para existir, para nutrirnos. Además de darnos vida, el sol nos permite ver el orden correcto, la relación entre las cosas, la estructuración de lo que nos rodea. Igualmente, dirá Platón, si hay orden, si hay belleza, si hay medida, si hay simetría, si hay cierto grado de perfección en la realidad, tanto en la sensible como en la inteligible, la hay gracias a la idea de bien. El bien es la causa de que haya orden en la realidad, de que haya belleza, de que haya armonía, tanto en el mundo sensible como en el mundo ininteligible. Y es, en el fondo, la causa de la existencia de toda la realidad. Platón, por último, afirmará que solo quien conozca la idea de bien podrá ser considerado realmente sabio. Y esta persona será capaz de aplicar esta sabiduría a los planos ético y político. Es decir, Platón está diciendo que solo quien conozca la idea de bien sabrá actuar de forma correcta a nivel ético, moral y político. Será ser justo en su vida personal, pero también será capaz de aplicar la justicia en el ámbito público, político. Dos últimos apuntes al hilo de esta interpretación del bien platónica. En primer lugar, una conclusión lógica de la teoría platónica del bien como principio rector de toda la realidad. Lo que se extrae de aquí es la idea de que la realidad, toda ella tiende a un fin, tiene una finalidad, un objetivo, un telos, que se dice en griego, la realización del bien, su propia perfección. Por otro lado, podríamos preguntarnos por qué Platón nunca hace una definición exacta de qué es el bien y por qué recurre a una metáfora potente, pero metáfora al fin y al cabo. Bien, en primer lugar, podemos decir que la idea de bien no puede agotarse en una simple definición, es decir, que una definición no permitiría comprender en toda su plenitud qué es esa idea de bien, esa esencia trascendente a toda la realidad y causa de todo lo real. Pero además, Platón afirmará que no todos son capaces de conocerla, como veremos al analizar su interpretación del alma. Incluso aquellos que pueden llegar a conocerla deben pasar por un proceso educativo muy duro, muy largo y costoso, como el proceso de ascensión del prisionero desde el fondo de la caverna hasta que es capaz de mirar directamente al sol. De ahí que decida utilizar un recurso pedagógico más asequible, el de la metáfora.